noches, hermanos. Me alcanza con un micrófono solo, el otro lo tengo incorporado. Dios les bendiga. Quiero felicitarles. Esta era una noche complicada en cuanto al clima. Me alegra tanto verles en la casa del Señor. Bueno, acá tenemos la publicidad de Semana Santa. Comenzamos a transitar lo que particularmente para mí es una semana maravillosa, la Semana Santa. Y el próximo sábado el culto será a las 20 horas. No se confunda. Sábado, 20 horas. Participaremos de música especial y otros ingredientes que van a bendecir nuestra vida. Y el domingo en el horario habitual, domingo de resurrección, 19 horas. Así que lleve la cantidad que necesita usted para sus amigos, familiares. Allí está Mónica muy amablemente para repartirlo. El tema de esta noche es mi experiencia con Dios. De alguna manera, de distintas formas, en distintas circunstancias, distintos momentos, hemos tenido una primera experiencia con Dios al convertirnos a Jesucristo y luego múltiples experiencias con Él. De tal manera que tú y yo podríamos largas horas pasar contando esa experiencia con Dios. Pero lo invité al pastor de ovejas David, que nos cuente su experiencia. Note que no dije el rey, porque cuando él compartió el Salmo 40, todavía no había sido coronado como rey. Era un pastor de ovejas que había sido el asistente del rey Saúl y perseguido durante casi 15 años por él para matarlo. Aún era el pastor de ovejas. Quiero que abra el Salmo número 40. Estas primeras palabras del Salmo, que casi conocemos de memoria, que hemos cantado en otras épocas, nos habla de la respuesta de Dios a esos años de dolor, de sufrimiento, a esos años donde la muerte varias veces acarició su vida. Y dice David: pacientemente esperé a Jehová. Ahí describe la paciencia que fue necesaria para transitar tantos años de desvelos. Y Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él nos comparte en su experiencia cómo Dios se inclinó a su realidad y cómo Dios le escuchó, aunque no le respondió de forma instantánea. Yo cuando usted y yo decimos, pero ¿cuánto tengo que esperar la respuesta de Dios? ¿Cuándo Dios me va a contestar? ¿Se habrá olvidado? Fíjese lo que nos
enseña David. Y oyó mi clamor, pero tuvo que esperar pacientemente. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Son metáforas que nos habla de la manera que él se sentía, sus emociones. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca una canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. ¿Cómo llegó David a esta experiencia tan extraordinaria? Versículo 17, allí encontramos su oración, su declaración de fe. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hay otras versiones que pueden ayudarnos, tal vez la NTV. En cuanto a mí, declara David, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores, no te demores. Es uno de mis textos preferidos. Dentro de los 10 o 15 que tengo, está allí. Expresa una realidad espiritual de David con Dios muy profunda. Dios es un Dios personal. Quiere decir que la experiencia de David en el vínculo, en la comunión, en la devoción, es absolutamente repetible. Seguramente usted de distintas maneras la experimenta. O en esta noche va a sentir el desafío de tener esa relación de fe personal con Jesucristo. Está a tu alcance, está a mi alcance. Siempre recuerdo a un misionero, Myron Bott, que algunos de ustedes conocieron. Dios lo llevó a muy temprana edad, pero le alcanzaron 50 años para tener un ministerio impactante en nuestro país, abrir varias obras y ser el director del Instituto Bíblico de la Alianza, Myron Bott. Y él tenía una frase acuñada para enseñarle a los cristianos en la congregación que pastoreaba cómo compartir las experiencias de la fe cristiana, de la vida cotidiana. Y él decía, una bendición no compartida es una bendición perdida. Fíjese, perdida porque no la pueden aprovechar los demás. Al no contarla, no explicarla, no volverla a revivir delante de mis hermanos,
se pierde en mi experiencia y en mis recuerdos luego. Pero cuando yo la comparto, va a ser de bendición, indudablemente, porque Dios le va a hablar por esa experiencia a otros oyentes. Y de pronto algunos podrán identificarse con esa situación y le alimenta y le fortalece en la fe. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchas veces, al buscar el contraste con esta oración y declaración cuádruple de David, escucho esto. Aunque afligido yo y necesitado, nadie piensa en mí. Nadie me llama. A nadie le importo. Nadie me puede ayudar. Nadie puede cambiar mi vida. Seguramente paso por esta situación tan difícil porque Dios no existe o porque Dios está lejos, desinteresado o se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces he escuchado frases similares a estas? ¿Y cuántas veces nuestro enemigo de la fe ha bombardeado nuestra mente con frases parecidas que debilitan nuestra fe? ¿Cómo David pudo mantener firme esa fe a pesar de sufrir gravísimas injusticias? Por su fe en Dios. Esa fe clavada en su corazón, que miró siempre a Dios a pesar de las circunstancias adversas. Esa fe que lo llevó a decir, cuando su vida por años estuvo colgada de un hilo en la apariencia, esa fe que lo llevó a decir: oh Dios, en tus manos está mi vida, están mis tiempos. No soy víctima de las circunstancias. Tú estás en control. Qué canciones maravillosas que cantamos en esta noche. Gracias por estos temas, donde se realza la fidelidad de Dios. Y David podría decirnos: cuando estuve en la cueva, nunca me faltó el alimento. Cuando estuvieron a punto de matarme tantas veces a lanzazos por parte del rey, nunca fui herido. Cuando fui perseguido por los enemigos de mi país, siempre salí victorioso. ¡Qué extraordinario! Tú y yo vivimos a diario circunstancias de un mundo caído. El cristiano no vive en una nebulosa. Dios dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Para alertarnos que el príncipe de este mundo, Satanás,
que está en sus últimos tiempos obrando, atacará la vida del mundo, de la iglesia y de los cristianos. Pero ahí está la experiencia de este pastor de ovejas que va a alimentarnos en nuestra fe. Él dice, aunque ese término, aunque, está hablando de su situación, que es una situación compleja. Aunque estoy así, aunque vivo esto, aunque afligido es la aflicción del alma y necesitado, que tiene que ver con la libertad de la vida, Dios pensará en mí. ¡Qué extraordinario! ¡Qué seguridad tenía David! La certeza que Dios no se había olvidado de él y que Dios cumpliría sus promesas de reinado para él, aunque pareciera tan pero tan lejano, Dios estaba cercano a él. ¿Qué diferencia hay entre usted y David? Ninguna, hermanos. Usted y yo tenemos ventaja sobre David. ¿Sabe por qué? Porque David vivió antes de la cruz. Y usted y yo vivimos después de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le protegía a David desde arriba, desde afuera. Y usted y yo tiene el Espíritu Santo desde el momento que creyó. Por lo cual, qué bien que nos hace saber que un hombre, un ser humano, una persona como nosotros, pudo experimentar a Dios de esta manera tan extraordinaria. En esta última semana, la aflicción golpeó el corazón de hermanos queridos nuestros. En un mismo día partieron dos mamás, una en el Ecuador y otra en San Juan. Qué sorprendente, podríamos decir. Y ahora la mamá de María Laura. La aflicción, de alguna manera, llega a la vida. A veces, de pronto, la encontramos porque la buscamos, pero muchas veces no. Pero llega. Cuando llega, mi querida hermana y hermano, como dice Pablo, poned la mira en las cosas de arriba. Jesús está con nosotros. Jesús está. No se olvidó de nuestra realidad. Y pasaremos esa dificultad, esa prueba, ese valle de lágrimas victoriosos, fortalecidos, crecidos en nuestra fe y confianza en el Señor. En el Señor. Dios pensará en mí. Esa redacción que yo escribí decía todo lo contrario. Pero ¿cuántos piensan de esa forma? Dios se olvidó de mí. ¿Y cuántas veces en las charlas surge que muchos cristianos en los momentos de grandes apremios luchan con ese pensamiento? No lo quieren tener.
El enemigo lo siembra y aparece. Qué bien nos hace refrescar nuestra fe. Y decir, el Dios de aquel pastorcito que llegó a ser el gran rey, de cuyo linaje nació nuestro Señor Jesucristo, es tu Dios, es mi Dios, es real hoy. Aunque las aflicciones golpeen, aunque haya circunstancias que no podemos cambiar en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, sin embargo, Dios piensa en mí. ¿Quién soy yo? Dios dice, sos mi hijo. Dios dice, sos mi hija. Yo te compré en la cruz y te amo y no te voy a dejar nunca. No te dejaré ni te desampararé nunca. Siempre pienso en ti. ¿Cómo? Qué bien nos hace saber que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Redentor eterno de nuestras vidas, piensa en mí, piensa en ti. Y declara David en su testimonio de fe, mi ayuda y mi libertador eres tú. ¿Qué relación que tenía de fe con Dios? Dice, solo tú me puedes libertar. No importa que el que me persigue es el rey. Y que vivo escondiéndome por todas partes sin darle reposo a mi cuerpo. Tú eres mi libertador. Y cuando tú intervengas, celebraré tu gloria. Tú eres mi ayuda. Dios es nuestra primer ayuda, hermano, hermano. A Él debemos buscar primero, darle ese lugar de la comunión diaria. Surge un problema, doblemos las rodillas y clamemos a Dios en primer lugar, como hizo David. Y declaremos en fe. David miró con esperanza al futuro. Por eso él dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Sabe que el registro histórico dice que al poco tiempo Saúl salió en batalla y murió en batalla. Y ya se cumplían los 14 años de sufrimiento de David. Pero cuando Dios interviene, no hay persona que pueda resistirse. David era un hombre tan noble que lloró. Lloró por el rey, lloró por el hijo del rey, su amigo Jonatán. Lloró. Era tan noble, le había perdonado la vida varias veces. Pero también en esas lágrimas estuvo la liberación de Dios. Ahora el camino está abierto para tu coronación. La palabra profética que Dios había dado por el profeta Samuel se iba a cumplir. Dios mío, no te tardes. Qué expresión
tan profunda del alma, en donde se entremezcla la fe, la necesidad, el agotamiento. Es cuando usted dice, no aguanto más. No te tardes, Dios, no te tardes. Yo declaro que vas a actuar. No, no te tardes. Estoy agotado. Y Dios no se tardó más. Lo hizo salir del pozo de la depresión, del lodo cenagoso, y Dios puso en su corazón una nueva canción. A veces las pruebas nos llevan a conocer una faceta nueva de nuestro amado Dios, a descubrirlo, redescubrirlo en la vida cotidiana, es decir, está conmigo, no se olvidó, está, aunque la circunstancia permanezca, me da fuerzas nuevas cada día, ganas de vivir, esperanza. Dios es el mismo. Amén. Dios es el mismo, no ha cambiado. Tu Dios y mi Dios. En Él confiaré. Y leía en el Pan Diario, no se habrá llenado de polvo el Pan Diario que recibió, ¿no? Pues si no, devuélvalo, por favor, que hay otros esperando. Vio que de pronto hay devociones que a uno le llegan más que a otro, ¿no es cierto? Por lo que uno está viviendo y demás. Esta me encantó. Me llegó al corazón y le quiero compartir. El título es usted la va a buscar, es del mes de marzo. Dice Canciones de los Suburbios. Es un hecho verídico. Entonces, el que preparó el devocional lo tomó de la vida cotidiana. No voy a decir la ciudad. Sí, que era un suburbio de una capital de un país de Sudamérica. Y como suburbio, alejado de las zonas céntricas, más pudientes, era un lugar de extrema pobreza. Y las personas que hicieron un asentamiento alrededor de ese lugar, lo hicieron porque era un basural, precisamente. Todos los desechos de la ciudad grande y pudiente lo tiraban en ese suburbio y allí se formó ese asentamiento. La gente que allí habitaba para poder vivir, aún hoy sigue, recicla las cosas que tiran y utiliza la creatividad y la imaginación para hacer de esos desechos algo que puedan vender para sobrevivir. Pero acá está lo notable. No lo explica el escritor, pero llegó a ese lugar alguien que sabía de música.
y que evidentemente de alguna manera la misericordia de Dios le dio la capacidad para transformar un montón de cosas en instrumentos musicales. Y él fue enseñando a otros y se formó una orquesta. Una orquesta que trascendió al país y que fue invitado a lugares extraordinarios de música en otros países. Qué conmovedor. Qué conmovedor. A mí me hace pensar en mi vida que Pablo, hablando a los corintios, dice que Dios eligió la escoria del mundo, no lo valioso, la escoria, para hacer algo útil. Qué creativo que es Dios. Qué creativo. Qué misericordioso. Pero aparece una frase de la historia que me impactó. El director del grupo de músicos y de cantantes dijo esta frase: el mundo, la ciudad, nos llena de basura, pero nosotros transformamos la basura en música y en canciones. Es para llorar, para llorar. Es decir, cómo Dios en su misericordia, que no tenían los hombres y que no tenemos tantas veces, hace algo con el desposeído que asombra al mundo. Creo que la vida de David también ha sido este caso. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Yo te invito a que hagas en tus palabras la oración que te acerca a Dios. Puede ser igual, puede ser distinta. Que hagas esa oración. Dios, ayúdame en mi realidad. Dios, esta es mi circunstancia. Dios, pone una canción nueva en mí. O tal vez Dios perdona mis pecados. Bendíceme, Dios. Declaro que tú eres mi Dios personal. Haga su oración con la convicción que el Dios que escuchó a David no ha cambiado. Este Dios es mi Dios, que para Él nada es imposible. Oramos. Puede oírnos a todos el Señor y puede respondernos a todos. Gracias, Señor.
Señor, tal vez hay oscuridad, desesperación, dolor, tristeza, aflicción, desesperanza, soledad en algún corazón aquí en esta noche. Y como hiciste en David, que pusiste una nueva canción, y como hiciste en este grupo de personas que lo levantaste como músicos, yo ruego que tú pongas en cada una de nuestras vidas una canción nueva, una gratitud nueva, que podamos aferrarnos a ti, experimentarte en tu amor y tu misericordia, y que en breve tiempo podamos pararnos y decir: esta es mi experiencia con Dios, y esta es mi canción para el Señor. Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Que tu gozo nos inunde. Tu gozo es nuestra fortaleza. Que podamos sentir tu abrazo, tu aquí estoy, yo te acompaño. Que podamos sentir tu ternura y tu amor una vez más en esta noche. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y te damos gloria. Amén y amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie y a saludarnos unos a otros en el amor de Dios. El sábado nos reencontramos, 20 horas, campaña de Semana Santa. El domingo, culto de resurrección, 19 horas. Y en el Zoom, el día martes, el miércoles los talleres. Y el jueves, las viandas. Dios les bendiga grandemente.